Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Ellos están capacitados con el uso de plataformas para administradores Comunidad Feliz y además tienen conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ELAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, ya hablábamos acerca de este posible quiebre de la tregua entre Estados Unidos y Europa por los temas arancelarios, la Comunidad Europea que anunció Donald Trump, pero un poquito antes el presidente de Estados Unidos también advirtió que Apple enfrentará un arancel de al menos 25% si no fabrica en suelo estadounidense los iPhone que se venden en el país. Actualmente estos dispositivos se ensamblan principalmente en China, ¿no es cierto? En fábricas, por ejemplo, como Foxconn, que es una de las clásicas que ensambla hace años, yo diría que más de una década o un par de décadas, productos de Apple. Y todos los componentes son provenientes de más de 40 países, ¿ya? Pero finalmente se ensambla en China. La medida de Donald Trump busca obviamente presionar a la compañía a relocalizar su producción, considerando que los iPhone generaron $69,000 millones en ventas solo en el primer trimestre fiscal. Me acuerdo que hace una semana atrás aparecían algunos artículos que calculaban, ¿no es cierto?, cuánto costaría un iPhone en Estados Unidos si es que se aplica este arancel, y el último iPhone 16 eran como 2,5 millones, 3 millones de pesos más o menos, si es que se le aplicaría este arancel. Así que claramente es un tema que es difícil, digamos, para la compañía obviamente y también para los consumidores. Así que vamos a ver qué pasa con eso, que se junta con este posible fin de la tregua comercial arancelaria con Europa. Recordemos que sigue con otros países y principalmente con China, que es la tregua más importante por el momento, tomando en cuenta que ambas economías son las que lideran esta guerra comercial. Aquí en Chile, la compañía Nestlé anunció el cierre de su planta en Yanquihue como parte de un plan de modernización y eficiencia, trasladando la producción de lácteos a sus instalaciones en Osorno y Los Ángeles. Nestlé informó en un comunicado que parte de los trabajadores serán reubicados y que el cierre no afectará la compra de leche a productores locales. La fábrica operará hasta fines de mayo, eso sí, y luego será vendida a otra empresa del sector. Y también en Chile, pero un poco más hacia el norte, bastante más hacia el norte, en una semana clave, la minera anglo-australiana Río Tinto firmó acuerdos con Codelco y Enami para desarrollar proyectos de litio en el Salar de Maricunga y Salares Alto Andinos, respectivamente, con inversiones que superan los 3.900 millones de dólares. Con estas asociaciones público-privadas, recordemos que este modelo ya lo hemos visto ya, hace poco, Río Tinto da un paso estratégico en su incursión en el litio, reforzando su presencia en Chile como parte de su apuesta global por minerales críticos para la transición energética, justamente hacia energías renovables, como lo que estábamos hablando hace un momento atrás con Ana Lía Rojas, que es la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Todo eso tiene que ver justamente con esta propósito de nuestro país también a ir enfocándose cada vez más hacia las energías renovables. Les quiero presentar a nuestro segundo entrevistado este día viernes 23 de mayo en
Clave Morse, ya está en el estudio de Radio La Clave, don Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel por la invitación. Gracias por acompañarnos en este viernes. ¿Cómo llegas al viernes? ¿Bien? Sí, bien, sí, con muy motivado. Además con este miércoles extraño entre medio, ¿no? Sí, pero siempre bien. Qué bueno. Ya, a ver, la idea es que vamos a conversar con Guillermo, analizar un poquito más en detalle el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2025, ¿no es cierto?, que dio a conocer el Banco Central, que generó bastante polémica, donde anunciaron que la economía chilena superó la expectativa del mercado, creció un 2,3% durante el primer trimestre de 2025, ¿no es cierto? Según justamente informó el Banco Central el lunes en su informe de cuentas nacionales. Esto se junta obviamente con otras cifras que no han sido tan buenas como justamente la cifra entregada por el Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada, y uno empieza como también a enredarse. Ya, estamos bien, estamos mal, estamos en algunas cifras bien, en otras mal. Obviamente esto va a depender quién lo comenta en el gobierno, en el sector privado, para ver un poco su punto de vista. Pero en términos generales, Guillermo, ¿cuáles son las principales conclusiones que queríamos sacar acerca del IEF del primer semestre? Lo primero que hay que destacar del informe de estabilidad financiera es que recalcan que los riesgos en esta oportunidad provienen del exterior. Es decir, aquí hay una diferencia con años anteriores en que los riesgos, por ejemplo, podían ser internos, estabilidad política o eventuales retiros de fondos de pensiones, que también generaban una situación de estrés. En cambio, hoy día, la situación de estrés más importante que destaca el informe de estabilidad financiera fue precisamente el día 2 de abril, el día de la liberación, donde Donald Trump anuncia una serie de aranceles, digamos, y muy por sobre lo esperado. Entonces, eso es algo muy importante. Después, otro de los factores que es relevante del informe de estabilidad financiera, que dice que tanto los hogares como las empresas en esta oportunidad están mejor preparados que en otras oportunidades para esta crisis. ¿Y por qué sería eso? Porque precisamente ha ido recuperándose la economía. Entonces, cuando tuvimos, en agosto de 2022 una inflación de 14,2% y después se ha venido, digamos, bajando la inflación, los hogares y las empresas se han ido recuperando. Ahora, también hay diferencias en las empresas. La gran empresa sí se ha recuperado más rápido que la pequeña empresa. Entonces, es ahí donde hay que poner énfasis y tratar también de... hay otro punto que es muy relevante, que fue la aprobación de la reforma de pensiones, porque la aprobación de la reforma de pensiones permite una capitalización bursátil mayor del sistema financiero chileno. Además de certezas. Claro. Que se logró por fin, como claro, sea. Claro, por una parte se logra, por otra parte los retiros ya quedan sin sustento político. Y además, por ejemplo, nosotros todos los meses, en nuestro 10%, incorporamos al mercado de capitales alrededor de $800 millones. Claro. En régimen, esto también va a ser paulatino y no es inmediato, lamentablemente, pero también generaría un shock si subimos la tasa de cotización muy brusco. Pero recordemos que la capitalización individual solamente van a ser 4,5 puntos adicionales. Y por cada punto son $80 millones que se están incorporando en el sistema. Entonces, como dijimos, $800 millones por el 10% que hoy día cotizamos, por lo tanto, cada punto porcentual de mayor cotización son $80 millones que se incorporan, digamos, al sistema financiero. Claro. Y esto va dando también estabilidad. Y más sanidad también al sector, a ese sector, digamos. Claro, porque mira, recordemos, por ejemplo, cuando se produjeron los retiros, ¿cuál es el primer efecto? Hay que pagar los retiros, entonces claro, suben las tasas bruscamente. Entonces esto va permitiendo que en el largo plazo las tasas de largo plazo vayan bajando, y esto también haría bajar la tasa de los créditos hipotecarios y otras cosas. Otro punto que quería destacar, que la banca también se encuentra muy bien, sobre todo, y se determinó mantener el requerimiento de capital contracíclico. Esto es un 0,5% también adicional de patrimonio que los bancos deben mantener, digamos, sin prestar, sin colocar. Claro. Entonces, esto también da un mejor, digamos, respaldo a los bancos. Y hay un indicador, por ejemplo, que es muy técnico, pero hay que alcanzar, por ejemplo, un nivel de 10,5% en cierto indicador,
que para que vamos a confundir, Sí. y la banca está en alrededor de 16-17%. Ya. Entonces tiene holgura en este momento para alguna situación de estrés. ¿Qué significa esa holgura, ese buen, digamos, momentum que está en la banca, según el informe, perdón, también finalmente para los clientes finales, para las personas, para los ciudadanos? Pensando en varios temas, pero también quizás pensando en lo que es el tema hipotecario, que recordemos que justamente uno de los problemas de por qué las personas no pueden comprar su primer departamento, su primera vivienda, aparte de las tasas, es porque los bancos tienen, estándares de riesgos muy altos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo justamente esa mayor fortaleza de la banca finalmente, o qué implica a los ciudadanos de a pie? ¿Ah? Implica que si viene una situación de estrés, una situación en que efectivamente, aquí después quiero volver a otro punto, sí, pero implica que en una situación en que la crisis, por ejemplo, implique un menor crecimiento global, menor crecimiento en Chile, las tasas no van a subir tanto y sí va a haber una situación en que vamos a tener un menor crecimiento, pero ya lo estamos viendo en Chile. O sea, a lo mejor en vez de crecer un 2,5 como el año pasado, crezcamos un 2%, por ejemplo. Claro. Entonces, crecer un 2 todavía es sano, bajo ciertas condiciones y mientras no se cambien ciertas variables que son importantes, digamos, para crecer más. ¿A qué quería volver yo? Al hecho que en Estados Unidos los aranceles, más que altos o bajos, han sido erráticos. Claro. Por lo que estamos viendo ahora. Entonces eso genera mayor volatilidad y hoy día tenemos el presupuesto de Estados Unidos que se acaba de anunciar y el presupuesto que ayer ganó por 215 a 214 votos. 214, claro. Claro. Y que le bajó el tema de la salud, además, en Estados Unidos. Claro. Entonces recorta, digamos, beneficios sociales, pero aumenta el gasto militar. Claro. Entonces aquí hay contradicciones por una parte y por otra tendría una parte que es beneficiosa en el sentido que si baja impuestos pudiera eventualmente haber mayor crecimiento económico. Pero el alza de aranceles indiscutiblemente en esta oportunidad, ¿qué es lo que quería decir yo? Ha pegado más a Estados Unidos que a los países emergentes. Entonces también el informe de estabilidad financiera da cuenta de que en esta oportunidad, no como otras crisis globales en que todo el mundo se cae, en esta oportunidad la crisis está afectando precisamente más a Estados Unidos que a los países emergentes. Y por ejemplo, ¿cómo lo refleja esto la bolsa de comercio, que el mejor termómetro para medir cómo va la economía? Ahora de la chilena, ¿no es cierto? Claro. Sí, no, y la global, quiero comparar. El IPSA en Chile lleva un rendimiento de más de 20% este año. Sí. Y si lo ajustamos en dólares, alrededor de un 24-25%. Y sin embargo, los principales índices de Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, están entre 0 y menos 2%. Entonces, en este momento no es como otra oportunidad en que uno decía, bueno, cuando Estados Unidos entra en crisis, afirmémonos porque nos va a pegar fuerte. Entonces se está produciendo un desacoplamiento entre lo que es cómo están reaccionando las economías emergentes, principalmente incluida Chile, respecto de otras economías. ¿A qué se debería esto? Precisamente a que los aranceles afectarían el crecimiento de Estados Unidos y existe, según algunos bancos de inversión, una probabilidad entre 40 a 60% que Estados Unidos entre en recesión. Y si Estados Unidos entra en recesión, entonces la Fed tendría que bajar la tasa, mucho más de lo que se espera hoy día. Pero ¿dónde está el cuello de botella, por decirlo de alguna manera simple? En que si yo subo los aranceles voy a subir los precios de los bienes importados, entonces voy a tener inflación. Claro. Y si existe inflación y existe menor crecimiento, estoy en el peor escenario, que es esta inflación. Claro, y además eso le pega muy fuerte al ciudadano norteamericano, que es muy pragmático, especialmente ese que votó por Donald Trump, digamos, pero cuando ya las cosas empiezan a subir, empiezan a cambiar las cosas también en la mentalidad y un poco en la percepción y en el ánimo también del ciudadano norteamericano, ¿no? Claro, también según algunos analistas internacionales, aquí más que como decía anteriormente, una política errática, pero también un error de cálculo. En el sentido, cuando Donald Trump comienza a subir los aranceles, porque supongamos un escenario teórico, que hubiese él anunciado una alza de aranceles de 10 a 15% para todo el mundo, y con China también,
seguramente China tampoco habría reaccionado y habría dicho, bueno, este es el nuevo escenario y vamos a tener cosas un poco más caras, pero se van reacomodando las empresas. Claro. Pero cuando existe este escenario también errático, las empresas postergan las decisiones de inversión, y cuando digo las empresas digo los gerentes de las compañías, porque si uno es gerente de una empresa y le dicen, bueno, ¿cuál va a ser la proyección para este año? Y uno dice, bueno, pero ¿en qué escenario? ¿Aranceles del 10, del 20, del 120, del 145? Entonces, en ese escenario es que se van postergando las inversiones, y postergar las inversiones significa menor crecimiento futuro. Claro. Entonces, el ajuste que pudiera haber sido rápido está siendo más lento de lo esperado. ¿Por qué Chile está, digamos, sorteando exitosamente esta crisis? Porque se piensa que China está de hecho bajando algunas tasas y tomando algunas medidas fiscales y monetarias para contrarrestar esta crisis por el cierre, digamos, con Estados Unidos, y el precio del cobre no se ha derrumbado. No se ha derrumbado. Sin embargo, el petróleo sí está cayendo muy fuerte. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos los términos de intercambio. ¿Cuántas toneladas de cobre tenemos que exportar por barril de petróleo? Y son menos. Claro. Entonces, nuestros términos de intercambio también mejoran. Y el petróleo es el principal insumo de toda la cadena de producción. Entonces, en ese sentido son cosas que van más allá del informe financiero, de estabilidad financiera, pero que lo va reflejando en el sentido que en esta oportunidad hay un desacople entre la crisis de Estados Unidos con los países emergentes, y es que estamos, digamos, respaldados en parte porque exportamos bastante a China. Claro, además son nuestros dos socios principales comerciales, Claro. eso no es menor. Estamos hablando con Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, y haciendo un análisis más en profundidad sobre el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2025 que fue presentado hace unos días atrás, y además viendo todo lo que implica, ¿no es cierto?, el tema económico aquí en Chile, pero también cómo nos afecta y no nos afecta lo que está pasando afuera. Guillermo, volviendo a la realidad local, te quería preguntar qué sectores económicos han mostrado mayor vulnerabilidad en su capacidad de pago, en su capacidad de inversión también, según el informe. Los sectores que están, por eso yo decía anteriormente, principalmente lo que es mediana y pequeña empresa. La mediana y pequeña empresa está un poco más estresada o sería menos resiliente a un shock. No así la gran empresa, que sí está mejor respaldada en este momento. Ahora, otro punto que quería destacar, quizá que se comentó anteriormente, también menciona el déficit público respecto del PIB, que está claro, pudiera eventualmente llegar al 45%, y hace referencia a que se necesitan acuerdos, digamos, para sostener, digamos, y no sobrepasar este nivel, lo cual es muy importante porque es un nivel que se ha definido Chile, digamos, como un umbral para también estar más seguro frente a los shocks externos. ¿Qué tipo de acuerdos se refiere un poco el informe? ¿O cuáles deberían ser esos acuerdos? Porque claro, hablamos de este déficit, ¿no es cierto? También, la última cifra del PIB fueron bastante sobre lo que se esperaba, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son esos tipos de acuerdos que deberían existir? Lo que sucede es que el déficit, digamos, fiscal implica que los gastos no excedan, que los gastos permanentes no excedan a los ingresos permanentes. Exacto. Entonces, ese es el punto. Entonces, por ejemplo, pensiones, un gasto permanente. Claro. Para hacerse una idea, ¿no es cierto? Claro. O sea, no puede bajarse eso. Claro, o los bonos. O los bonos. Que también la gente hoy día cuenta con los bonos. Entonces, si yo voy a recortar los bonos, puedo mejorar mi déficit en cuenta corriente, pero voy a tener también un costo social importante, y ahí también puedo tener la paz social, ya aprendimos que tiene precio. Claro. Entonces, no es tan fácil recortar beneficios sociales a costa de las personas. ¿Por qué? Porque se produce inquietud política, digamos. Alguna efervescencia puede producirse, entonces no es tan fácil. Y para financiar, digamos, el ajuste, a lo mejor la transición en este sistema de pensiones, a lo mejor es necesario reacomodar los impuestos. También no se pueden subir los impuestos en forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque cuando se llega a cierto nivel empieza a aumentar la evasión o la elusión. Entonces, es un tema que tiene que ser acordado, y tienen que ser temas que son relevantes y que hay que discutirlos. Pero por eso digo, no es que uno diga, ¿sabes qué? Vamos a mejorar el déficit fiscal y lo vamos a bajar a 40% porque voy a quitar N beneficios sociales. ¿Por qué? Porque esto tiene repercusiones. Entonces no es tan fácil, y eso requiere acuerdos de distintas visiones y de distintas, digamos, miradas y técnicos.
Ahora, ¿qué recomendaciones se derivan un poquito del informe, por ejemplo, para los agentes de mercado y la autoridad económica en general? Lo que acabamos de señalar, la autoridad económica sabe que no puede seguir incrementando, por ejemplo, beneficios sociales sin estar mirando que el déficit público se incremente. Las empresas también tienen que saber que tienen que dejar algún, digamos, sistema o algún porcentaje de ahorro, digamos, para situaciones, o los hogares, para situaciones de emergencia. Es decir, yo no puedo, digamos, estar destinando todo mi flujo a gasto, claro, sin dejar una parte para respaldo a situaciones de emergencia. Y al final lo que se aplica para las empresas se aplica para personas. Sí, para personas también. Sí. Ya, ¿qué otro punto se nos está quedando que tú crees que sea importante destacar dentro de lo que es el informe de estabilidad financiera? Yo creo que está muy positivo, está optimista y el único punto, digamos, relevante es lo que acabamos de decir, que tiene que haber un acuerdo marco, un acuerdo macro, digamos, para no estresar nuestra economía y dependemos también del mundo. Ahora, ¿qué quería destacar yo también respecto de China? Porque hablamos siempre de nuestros dos principales socios comerciales. Y Estados Unidos dejó fuera, digamos, de los aranceles el cobre y el litio, que son elementos estratégicos para ello. Y también se habló harto del cobre. Y nosotros en Chile exportamos el 8,5% de nuestro volumen a Estados Unidos y el 56% a China. Y a Asia completo es el 80%. Entonces, ahí uno ve que de repente vi muchos titulares de diario preocupados por el cobre, las exportaciones de cobre a Estados Unidos. Claro. Las exportaciones de cobre a Estados Unidos no son tan relevantes como sí lo son hacia China. Claro, justamente puede que Estados Unidos tenga otro tipo de relevancia, no en el número, en el monto, pero cierto tipo de relevancia. Ahora, ¿por qué nos llega la exportación de nosotros? Porque nosotros exportamos litio y cobre, ¿para qué? Para que los chinos hagan vehículos, computadores, claro, y eso lo exporten a Estados Unidos. Claro. Si la exportación a Estados Unidos se frenan, claro, ahí también venía un efecto, digamos, indirecto, que hacía que se pensara que el cobre iba a bajar de los $4, que el litio está en niveles muy bajos, también por las medidas de Trump, digamos, de que no cree en el calentamiento global y ha implementado la política del fracking, que es perforar para obtener más petróleo. Entonces, enfocado en combustibles fósiles, el precio del litio sí está en niveles mínimos. Súper. Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, explicando y haciendo un análisis sobre lo que fue el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2025, cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta, que hay que destacar y cómo esto también se traduce a un análisis que tienen que hacer el gobierno, las empresas y uno a nivel personal de cómo está y se viene la economía. Mucho ojo en lo que está pasando afuera finalmente. Hay que tener en cuenta que eso influye a la economía y va a seguir influyendo independientemente que haya una especie de saldo positivo aquí en Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias por la invitación, Daniel. Que tenga un buen fin de semana. Muy amable, igual. Ya viene Emprender es Clave, el espacio donde hablamos de emprendimiento, de pyme, de startup, de todo lo que es el ecosistema emprendedor. Los invito a revivir todos los episodios de Clave Morse, nuestro podcast en Spotify. Además, invitarlo a nuestras redes sociales, Radio La Clave, y escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM o en nuestro sitio web www.radiolaclave.cl. Un abrazo y por lo menos en cuanto a Clave Morse, nos vemos el lunes.